Entonces, Astorga nos acaba de comentar que ya habló con su director de tesis y un giro por allí, se acordaron del enfoque, entonces lo que envió ya no sirve. Pero bueno, lo importante es que ya vamos a dar pasos más sólidos. Ok, ¿quién más ya habló con su director de tesis? Doctora, yo bien, hasta ahorita estamos definido con lo que, la ruta que le mandé. Ok, bien, gracias. ¿Quién más, colegas? Y yo también, mañana tengo sesión con mi asesor, Ok, pero lo que le mandé es lo que estamos, hasta ahora. hasta ahora, ok, bien. Si hay algún movimiento en sus elementos metodológicos, no hay problema. Lo importante es que ya esté fijo que ustedes acuerden el enfoque para yo poder apoyarlos mejor dentro del módulo, ¿no? Que no sea voy a experimentar con una técnica de qué pasa, sino que realmente esté enfocado a su tesis, ¿vale? Gracias, José, gracias, José. Ya les avisaron, ya llegó. Bueno, sí, show, pero bueno, vamos a proponer un teleférico de la UPTU, tiene que ser varios. Hola, Carla, ¿cómo está? Buenas noches, agripada, pero bien, ahí vamos. Bueno, no, que hay que cuidarse, ¿eh? Aquí con los chavos de Politécnico, la verdad yo estoy impactada porque son justificantes y justificantes, chavos que se enferman y se enferman. Hasta cuestiones personales medio dramáticas, 2 alumnas ya fueron por ellas a la universidad. No me ha tocado ver más que una chava así súper desencajada y dices, quién sabe qué pasa, ¿no? Como para que vayan por ellas. Pero bueno, ok, ¿alguien más quiere comentar o nos vemos directamente con el envío de Grisel y de José? Doctora, nada más, no sé si pudieran compartir porque estuve esperando y no llegó la grabación de la anterior. Déjales paso aquí por el chat, el link. Y, esperen, porque ya lo subí, eso sí, ya está muy bien. Entonces, pues igual pueden así como volver a Enrique Rivera y le ponemos videos. Miércoles, vamos a ver, 1 hora con 58. Aquí José dice que vamos. Y entonces los pongo aquí en el chat. Este es el del miércoles. Ya pueden googlear, compañeros. Y aparece aquí el del sábado. Y no sé por qué tenemos 7 segundos. Y este es el del sábado. ¿No? Listo. Sí, ok. Gracias. De nada, no. Entonces, bueno, Carla, nada más recapitular muy rápido. El módulo tiene que ver con diseño de instrumentos, selección de técnicas de diseño de instrumentos. Y la invitación es a que aprovechen el módulo para avanzar su tesis, ¿no? Y de hecho, lo que hemos comentado, por ejemplo, es cómo estoy desarrollando aprendizajes significativos en una materia en el caso de Astorga, cómo puedo contrastar en el ciclo más adelante con los mismos estudiantes para ver si se consolidó el aprendizaje, porque es tronco común, entonces son herramientas que deben seguirse utilizando como base, ¿no? Otros agregados, pero como base. Y en el caso de José, bueno, compartimos un documento, no sé si se lo compartieron, Carlos. ¿No? Porque encontramos un documento que tiene que ver con salud mental, ¿no? ¿Sí es salud mental, colegas? Se llama Aprender de las crisis. Ok. Sí, es la de Pedagogía de la Educación Emocional, enfoques, Sí, aquí ya experiencias y es de debates. educación emocional en focus, es de la Ibero, o te pongo ahí el link, te lo tengo aquí. ¿Lo pongo en el chat? Ya lo tengo aquí, José, muchas gracias. Ya lo puse en mesa. Ahí lo está.
Ok, va. Va. Muchas gracias. Entonces, Gracias. esta publicación, primero viene la de Frida Díaz Barriga y luego de otro autor. Él es esta sensación, ¿no? Ahorita igual lo comentamos, porque está muy estructurado. Realmente es una invitación a hacer de sus indicadores matrices para que puedan evaluarlo. Entonces, ese paper, bueno, ese capítulo del libro, de esta revista, es muy ilustrativo sobre lo que tenemos que construir, porque hemos estado invitando a que me compren la idea de que no solamente es diseñar instrumentos, sino los criterios de análisis de la recolección de la información. Hemos insistido en que no es recoger, sino es recolectar, es decir, hay un criterio en la selección de las fuentes, el reporte de realidad en tiempo y espacio, y de los mismos indicadores, ¿no? Entonces, es muy importante tener ese referente previo. En caso que hablamos de esta violencia esta violencia, ¿no? En ciertos niveles de violencia escolar. Entonces, hay no solo describir el concepto, sino tipificarlo en indicadores observables, haciendo un parámetro. Hasta aquí vamos todos bien. ¿Vale? Entonces, estos indicadores observables son resultado de una categoría abstracta, que sería violencia en el entorno escolar, ¿no? Eso es abstracto, le bajamos indicadores observables, no solamente enlistar indicadores, sino que tengan una jerarquización, que se vuelva un parámetro, ¿ok? Y este concepto de violencia escolar viene de qué? De una teoría que describe en qué consiste la violencia, ¿no? Porque cómo se describe en nuestros entornos. Entonces tenemos congruencia entre el paradigma que yo asumí, ¿no? El gran paradigma, la teoría que me sustenta y las categorías que operacionalizo, ¿no? Que abajo a ser observables y medibles, ¿vale? Si tenemos eso, estamos del otro lado porque elegantemente es congruencia epistemológica. ¿Por qué? Porque hemos hablado también que a todos los doctores nos preocupa que desarrollen un tema, pero no una tesis, ¿no? Y con esta revisión de metodología, obviamente comentando con sus directores de tesis, que ya he dicho en varias ocasiones, que yo lo que hago es poner en la mesa una propuesta y ustedes con su director definen si les sirve o no les sirve o qué pueden modificar, ¿va? No es cuestión de... Porque yo no conozco realmente la tesis, ¿no? Los diálogos, las preocupaciones y lo aterrizando. Por eso yo soy, digamos, un instrumento, una herramienta para apoyar su tesis. ¿De acuerdo hasta aquí? ¿Sí? Entonces vamos a revisar, bueno, bienvenidos los demás compañeros. Ya estamos casi todos. Gracias por la paciencia. No vuelve a pasar. Y esto no es de... no, entonces. Pero bueno, vamos entonces a revisar primero la ruta metodológica de Grisel. Me enviaste varios, voy a abrir solo una. Y una de las recomendaciones que hemos dado, y solo como recomendación, es que tengan lo cuanti y lo cual. Ya discutimos que no existe tal cual la división, pero que ustedes definan si vamos a trabajar mucho estadística en encuestas, por decir algo, que toquen tantito una entrevista o tantito una observación, ¿no? Si se sienten más cómodos en lo cual y desarrollen más lo cual, pero sí hay que tocar lo cuantitativo. Esa es la manera más formal, elegante y objetiva de hacer su tesis. Habíamos comentado que la objetividad no es quitar sentimientos, sino realmente hacerlos explícitos y acercarnos lo más a la realidad, ¿sí? Lo más a la descripción de la realidad, descripción de los elementos que están ahí interviniendo, para entonces sí construir una representación de lo que estamos viendo y la herramienta, la estrategia que estamos proponiendo. Más o menos hasta ahí. Ok, entonces vamos a ver. Hola, Oscar, disculpa la tardanza. ¿Vale? Ya me pusiste optimista, Oscar. Yo pensé que estaba despeinada, pero ya somos dos. Pero bueno, ¿no? Luego le digo a la chava, estoy un poco despeinada. Digo todos los días, ¿verdad? Porque luego te uso gorra, pero bueno. Ok. Tipo de estudio de mi proyecto de investigación dice interpretativo. Fíjese que la interpretación siempre está presente.
La cuestión aquí es qué quiero decir yo con interpretativo, porque puede ser un estudio de tipo exploratorio, puede ser descriptivo, ¿no? Puede ser analítico, ¿ok? Pero vamos a seguir dialogando con el texto, ¿va? Entonces es una ruta cualitativa, es congruente hablar de lo interpretativo el paradigma cualitativo. Aquí una pausa. Nosotros cuando recolectamos información para traducirlas, para convertirlas en datos, lo que hacemos es analizar, es decir, estructurar, ubicar en modelos, ¿no? Y la interpretación en una tesis doctoral, no la herramienta, ¿vale? La interpretación en una tesis doctoral significa cruzar lo que yo encontré en la realidad con las teorías que me dieron sustento, ¿no? Entonces, puedes decir que efectivamente la categoría, me voy a quedar con violencia escolar porque es lo que tengo ahorita en mi mente. La categoría de violencia escolar que describe la comunicación verbal y no verbal, el rompimiento del espacio vital total, se observa en tal porcentaje, ¿no? O en este recorte de tiempo y espacio, ¿no? Entonces, esa es realmente la interpretación. ¿Por qué? Porque la teoría es una herramienta, pero también la teoría se vuelve obsoleta, un poco lo que comentábamos con la categoría de migración, que originalmente migración describía lo que era el pase de un país a otro, y ahora la migración pues es de un estado a otro, de una comunidad. Ustedes saben que hay comunidades enteras en nuestro país que se han vuelto fantasmas, ¿no? Por toda la violencia. Entonces, si bien la categoría migración no desaparece, la categoría migración de hace 20 años no es la misma categoría migración del siglo XXI, ¿no? De mediados del siglo XXI. Bueno, entonces, ¿sale? ¿Sí queda claro esta parte? ¿Sí? Entonces, la interpretación, todos lo hacemos en la tesis, después de hacer el análisis. Obviamente, su director de tesis puede decir, no es tan así, mira lo que hacemos es esto, adelante. Ok, dice método de utilizar estudio de caso. De acuerdo, tipo de estudio descriptivo. Vamos a ver si realmente es descriptivo o si está tocando la parte analítica. Diseño de investigación, interpretación. Con el estudio interpretativo se busca la comprensión del significado del contexto, acción y descubrimiento de patrones. Ok, de acuerdo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo empiezo a abrir la cebolla, ¿no? Observando una situación de aprendizaje, como puede ser la parte emocional de los docentes, ¿no? Tipo eso, ¿no? Del tiempo de COVID. Entonces, está muy interesado. ¿Por qué? Porque voy a perder el empleo. No, 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 no. O sea, hay otros factores que no sabemos cuáles son, desde la percepción del actor educativo, no desde la teoría, desde el actor educativo, y entonces el actor educativo no es solo el docente, sino la comunidad docente y estos espacios en los cuales se está interactuando. Entonces, cuando dice de la comprensión del significado del contexto, es decir, cualquier acción está en una situación, y esta situación es un contexto, hacemos un recorte, y tiene que ver tanto lo que podemos observar como lo que puede recrear un actor, ¿no? En su escenario. Más o menos hasta ahí. Ok. Entonces, descubrimos patrones, no es tanto que develemos así como los 7 velos, ¿no? Sino que identificamos y construimos modelos, ¿va? Entonces, no es realmente un descubrimiento. Lo que hacemos es combinar los factores observables de manera tal que ya podemos identificar patrones. Comentarles algo que a mí me gusta mucho, y bueno, eso es mío, que tiene que ver que una acción repetida se vuelve en un hábito repetido se vuelve en una costumbre repetida se vuelve en una tradición. Igual es todo chisme que hay una tradición con T mayúscula, pero lo importante aquí es que cuando yo hablo de patrones, significa que fue una acción que se repitió y que se convirtió en un hábito. ¿Cuándo pasa a ser costumbre? Cuando pasa a ser del capital cultural de la comunidad. ¿Sí? ¿Cuándo pasa a ser una tradición? Cuando son estas coordenadas de nuestra visión de mundo, ¿no? Así como aquel de pégale a mi hijo para que aprenda, ¿no? Y entonces el niño dice, sí, pégueme porque no aprendo, ¿no? Y son sus coordenadas, o sea, no hay mejor manera de hacer lo que dice la autoridad que diciéndolo sin cuestionar y se vuelve una coordenada. Y ustedes saben que eso trasciende a cualquier figura de autoridad. Más o menos hasta ahí. Oscar nos va a servir un cafecito, ¿ya vieron la computadora?
Depende qué método le guste, doctora. 3 horas. Ok. Eh, ¿Le gusta como por goteo, una prensa francesa o algo italiano en la estufa? O si quiere puede ser un cappuccino con espumador de leche y toda la cosa. Muy bien, excelente. Ya empecé a saludar, compañero, pero bueno, ya habrá oportunidad de compartir café con ustedes. Con- Vuelvo al texto, ¿de acuerdo? Interpretativo, ya quedamos, se busca desarrollar nuevos conceptos. Nosotros no vamos a construir nuevos conceptos, no es un doctorado de investigación. Cuando hagan el postdoctorado, sí pueden proponer nuevos conceptos, ¿vale? ¿Ok? Aquí el nuevo nombre que nos da José es de una estrategia, ¿no? Es de un abordaje, no precisamente que sea un nuevo concepto teórico. ¿De acuerdo hasta aquí? ¿Sí estarías de acuerdo, José? Efectivamente, una estrategia. Ok, va. Dice, reelaborar conceptos. Igual podemos reelaborar porque decimos, no me da, ¿sí? Entonces, del concepto A, del concepto B, lo combino y le agrego de lo que yo he podido identificar en la realidad, en el recorte que me queda, ¿vale? Dice, identificar problemas, por supuesto, ¿no? Porque los problemas es como una disonancia entre lo ideal, ¿no? Y lo real, ¿sabes? Entonces, tenemos una cultura muy occidental que dice que todo problema es un problema, ¿no? Es algo, es una problemática. Cuando no es así, ¿no? Hay otras culturas que dicen problema es una oportunidad para aprender, para transformar, para crecer, ¿no? Identificar problemas, refinar conocimientos, ¿sí? ¿No? Yo creo que nos ayudaría mucho, comprender que Grisel estaba acordando que hay un doctor, ya, que fue mi alumno, se llama Eduardo Portas y él habla del tecnoestrés en docentes, por asignatura en varias universidades de la Ciudad de México. Igual lo puedes googlear o en LinkedIn y puedes leer sus publicaciones, obviamente todos, ¿no? ¿Vale? Pero él habla así del uso de la tecnología como parte del estrés docente, ¿no? Y viene a partir de pandemia, ¿no? Hay cosas que no me convencen, pero la verdad, toda tesis tiene cosas que luego no acaban de amarrarse, ¿no? Pero es muy bueno, como profesional es muy bueno. Explicar y crear generalidades, esa parte ya no tanto, lo interpretativo ya no queda tanto para hacer generalidades, para formalizar el conocimiento y entonces generalizar. Para clasificar y comprender, sí. Pero nosotros estamos en un método inductivo, ¿están de acuerdo? O sea, una situación y la puedo subir. Pero no es que yo pueda decir a toda situación que se presente con estos factores es igual a lo que yo estoy proponiendo, ¿vale? Esto todavía se levanta todo para... Sí, vale. Entonces, entonces, no podemos generalizar. O sea, la estrategia que tienen ustedes como resultado de tesis siempre debe tener una leyenda de siempre y cuando, ¿sí? Siempre y cuando, ¿ok? Porque si yo en una comunidad donde la violencia es lo más regular y pelearse en la escuela es sentirse muy macho, entonces hacer pipí en el terreno igual que los leones, y es la única manera de sobrevivir, no hay cuestionamiento de la violencia. Entonces la manera de acercarse sería otra, ¿no? Igual, si es una escuela o un sistema donde piensan que el docente estresado es lo más eficiente para su escuela, ¿cómo le vas a hablar de? Es necesario acompañar al docente, ¿vale? Más o menos hasta ahí, ¿ok? O en una escuela en donde me digan, pues la estadística, pues, pues sí, pero pues es tronco común, ¿no? Y a nosotros qué nos interesa. Además, esa maestra se nota que va para ingeniería, ¿no? Entonces, ni nos hace caso, ¿va? Y nada más lo que quieren es que pague yo una materia más, ¿vale? Entonces, sus estrategias siempre van a agregar valor a la organización, siempre, siempre van a agregar valor a la sociedad, pero hay que tener esa inteligencia que sí la tienen de decir siempre y cuando, y esas son las recomendaciones, ¿vale? En la planeación, en la implementación, en la operación y evaluación. Esa es la sugerencia, ¿sí? Toda estrategia debe tener una planeación. ¿Se acuerdan que luego les he comentado, bueno, quizás no ustedes, que en México casi siempre nos saltamos la fase de implementación y nos vamos de la planeación a la operación?
Entonces luego no funcionan las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque no hubo un acompañamiento, ¿no? De esta planeación, ya bajarla a la organización, ir afinando, ¿no? Como buen reloj así de super lujo, ¿no? Ir afinando tornillito despacito, cada tornillito despacito, para poder soltarlo ya en la operación, ¿vale? Entonces, esa sería como la manera más inteligente de hacerlo. Entonces, nosotros no podemos llegar a una estrategia para todos, generalizable, no, siempre debe ser siempre y cuando, pero no deja de ser una herramienta, ¿de acuerdo hasta aquí? Por eso es valioso, ¿no? Okay, Una duda, doctora. digamos, Cuando menciona que en algún lugar donde se dice que se es violento por naturaleza y no se puede decir que se utiliza o que se haga una estrategia para tratar esto. Eso, por ejemplo, no entiendo de dónde sale la conclusión de que si es así, ¿para qué hacer una intervención? no, que es más complejo. Ah, ok, ok. Sí, es Va, más va. complejo. O sea, ahí en un escenario de donde la violencia es lo normal, la pregunta es Ujú. cuáles son los pilares que lo instituyeron socialmente como lo normal. Y cuáles son esos pilares que no son tan visibles que dicen que no es normal. ¿Sí? Entonces, yo pienso que si en un escenario violento siempre hay alguien, hay grupos, hay situaciones donde dicen no debería ser así. Mi estómago Exacto. dice que no debe ser así. ¿Va? Entonces, cuando hablamos de siempre y cuando, ¿no? Entonces, si sabe, tengo un escenario muy violento, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer una investigación previa, ¿no? Como de diagnóstico comunitario, puede ser la investigación acción, investigación participativa, para ver de dónde viene, ¿sí? Es como aquello de los chavos, ¿no? O sea, vivo 16 años, pero bien vivido, ¿no? Por eso me dedico a otra cosa que no debo dedicarme, ¿no? Pero ya lo viví. Entonces, no, yo creo que se supone que somos violentos por naturaleza. Hace siglos, bueno, hace como 2 siglos, Pero violentos o agresivos. a ver, les platico la anécdota que se me quedó como muy grabada, que es Por histórica, favor. no es mío, porque no me acuerdo, creo que fue sociología en la preparatoria, por ahí, un profe que nos decía, chequen el metro y cómo nos miramos por los espejos del metro, y dices, guau, por las ventanas, ¿no? Y entonces, no, ya me acordé del maestro de psicología de la licenciatura, dijo que se hizo un experimento, ¿no? Entonces se dejaron a niños ahí jugando y demás, solitos mucho tiempo, sin armas, sin algún adulto que estuviera induciendo algún tipo de agresión. Y los niños agarraron 2 ramas y empezaron a pelear, ¿no? Esa es una teoría, ¿va? Esa es una teoría. Este, pero ya esta elegancia entre la violencia y la agresividad no podría yo diferenciar. Nada más me acordé de esa situación en donde de manera natural, ¿no? Está ese buscar el conflicto, ¿no? Y el pelearse entre uno y otro. Más o menos, ¿sí? Para todos, ¿no? Entonces, no, tampoco vamos a ser como el siglo XIX, ¿se acuerdan? Que se les ocurrió decir que por rasgos físicos sabíamos que era una persona violenta que había sido asesino y ladrón, y los rasgos físicos, curiosamente, coincidían con rasgos de los africanos, ¿no? La nariz ancha, ¿no? El color de piel, y sabemos que los africanos tienen la nariz ancha porque como el ambiente es muy caliente, la nariz no puede ser con fosas nasales muy chicas porque entonces genera más fricción en el aire que yo respiro, entonces se vuelve todavía más caliente y me lastima. Por eso son las fosas estrechas, ¿no? Entonces sí hubo un tiempo que hablamos de estos rasgos, ¿no? Pues sí, es violento. O mi abuela decía frente amplia, entonces eres inteligente, ¿no? O eres espíritu viejo. Hasta aquí, Sí, todos. sí, sí. Algo así como la morfología, ¿no, doctora? Que ahora lo consideran así, ¿no? Los rasgos físicos de la morfología. Sí, Pero creo que no está considerada como algo, científico aún, ¿verdad? no. Y de Bueno, hecho, que yo sepa, no. no, que hasta donde yo sé, ¿no? Igual Sí, yo puede ser tampoco. que hay algo por ahí que se confirme, pero fíjese que hablando del mundo digital, hace como 20 años se estaba haciendo un archivo de todos los rostros de todo el mundo, pero se detuvo el proyecto. No sé por qué. ¿Vale?
pero pues sí es muy peligroso, ¿no? Que tengas en el sistema, así como las computadoras que se pusieron a platicar entre ellas, entonces tuvieron que quitarles, desconectar la energía, porque ya no sabían de qué estaban hablando. ¿Se han escuchado eso? ¿No? Bueno, pasa. Y entonces sí hay una preocupación de la cantidad de datos, ¿no? A los que puedas tener acceso para manipular, un poco como en el mundo feliz, ¿se acuerdan? De Aldous Huxley. Que bueno, yo no lo terminé de leer, pero me quedé, sí, ya les dije, ¿no? De esta cuestión de los bebés, ¿no? Que van gateando hacia los libros. Bueno, van gateando hacia los libros. Entonces, si querías que fueran científicos, dejabas que los niños agarraran el librito que tenía lucecitas y no sé qué demás. Si querías que fueran obreros, cuando tocaban el libro, le daban chupacelitos. Entonces, no estamos muy lejos de eso, ¿están de acuerdo? ¿No? Yo que ahora acabo de regresar a universidad pública, hay diferencia, tristemente y dolorosamente hay diferencia. Luego platicamos. Entonces, ¿seguimos leyendo? ¿Sí les va siendo útil esta parte? ¿Sí? Bueno. Sí, doctora, gracias, sí. Y bueno, cualitativo, dice metodología cualitativa, se refiere al amplio sentido de la investigación. Ahí tienes dedazos. A ver, ya quedamos que lo cualitativo tiene que ver con esa narración. Y la narración no solamente es verbal, sino también física. ¿Vale? Entonces, la observación puede ser cuantitativa y cualitativa, ¿no? Puedo hacer un checklist de verificación. Oye, ¿cuántas veces el profesor dice la palabra estrés, ¿no? En su vida cotidiana. O puedo hacer un checklist hablando de cuántas veces hace gestos de manos, ¿no? Del estrés que tiene. Y la otra sería conversemos, ¿no? O sea, cómo se ha venido sintiendo en estos 3 años de pandemia, tal vez cuáles momentos han sido decisivos, ¿no? Para el estrés, o ha tenido que ir al médico, ¿no? Cómo se ha sentido, o piensa que ha cambiado su relación con su pareja, ¿no? Con sus hijos, o con el perrito, ¿no? Tiene que ver con esa capacidad que tenemos discursiva de construir imágenes sobre la realidad que vivimos. ¿Sí me explico? La capacidad discursiva o texto o dibujo, ¿no? Ya les platicaba yo la sesión pasada sobre esta investigación de los cubanos, ¿se acuerdan de Vygotsky? Y Vygotsky. Ok, entonces, no en sentido amplio, porque si algo se critica la investigación cualitativa, es que de repente es literatura, ¿no? Entonces es algo que nos preocupa. La literatura como narrativa es preciosa, ¿no? Pero si queremos identificar constantes, ¿no? Si queremos diseñar estrategia, la literatura como narración de cosas, no sé si es suficiente. En investigación no quiere decir que la narrativa, la literatura, si no, Eleazar me va a matar. No es valiosa, por supuesto, ¿no? O sea, ya saben aquello de que no me acuerdo si era Voltaire, que decía que cuando una dama dice que no es quizás, ya se les dice, ¿no? Cuando una dama dice que no, es quizás. Cuando dice una dama quizás, es que sí. Y cuando dice que sí, no es una dama. ¿Sí te habías comentado eso? ¿No? O cuando un diplomático dice que sí, significa quizás. Cuando un diplomático dice quizás, es que no. Cuando dice que no, no es un diplomático. Y bueno, yo soy viciosa del discurso, como ya saben. Entonces, las narrativas son valiosas, sí, el storytelling es valioso, finalmente son historias, ¿no? Y puede ser muy buena herramienta el storytelling para identificar. No somos psicólogos, ¿eh? No somos psicólogos, pero sí es importante esta narración o estos dibujos de situaciones que nos pueden decir cómo está viviendo la persona esa realidad. Más o menos hasta ahí. Entonces, tanto en cuantio como quali siempre debe haber investigaciones previas, porque si no, en 100 años no terminamos. No es que todo sea nuevo. Entonces, igual podríamos revisar, bueno, cuáles son las experiencias que ha tenido la población de China, ¿no? Con el confinamiento, cómo lo han resuelto. Porque ellos sí lo han vivido de manera terrible y también por el sistema político, ¿no? Ok, historia de casos.
Ahí Sandín 200, ¿cómo que 200? Se menciona de casos constituye un método. Ahí tenemos de las dos. Por favor, dedícale tiempo. Yo sé que hay muchas cosas que hacer, pero cuando hay dedazos tenemos problemas de redacción, ¿sí? O sea, problemas de tiempo. ¿Vale? Investigación, análisis de la realidad social. Si me pongo muy cookies, toda la realidad social. ¿Vale? Y tengo una anécdota de un súper experto que se le ocurrió decir que analizaba la realidad y el discurso social, y entonces el director de su posgrado le dijo, bueno, y dime qué discurso, qué realidad no es social. No hay ninguno. ¿Sí? Bueno, Robinson Crusoe no estaba solito, estaban los objetos que son representaciones de la misma manera. Bueno, ya, les sigo. Si no, rápido. Sí, seres humanos representa la forma más pertinente y natural de investigaciones orientadas. Igual puedes conseguir una definición, sugerencia, más actual, ¿verdad? El propósito del estudio de caso capturar una situación. Sí, es una situación y es una situación muy específica. ¿Qué sería lo recomendable aquí? ¿Va a ser solo una escuela? Dicen. ¿Sí? Historias de vida. Wow. Vas a ponerte a grabar, ¿verdad? A ver, cuestionario y entrevista. ¿Se acuerdan que dijimos? El cuestionario es uno y tiene dos modalidades, entrevista y encuesta. Entonces aquí no se estés hablando de cuestionario o de encuesta. Es un medio para estructurar la entrevista. Ok, entonces la técnica es el cuestionario y la modalidad, puedes poner entrevista o encuesta. Entonces, vamos a la pizarra, ¿vale? Sí, vamos todos juntos hasta aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Si hablamos de... No. Si hablamos de... ¿Cuántos profesores vas a entrevistar, Ilse? Para la historia de vida estamos, bueno, todavía voy a definir como es el estudio de caso, posiblemente estamos entre dos, por toda la transcripción que se va a hacer de ambos. Ok. Pero ya nada más definimos eh, quizás a 4, pero por lo pronto 2, como es el Bien. estudio de caso. Ok. No voy a meter en otros minucios, pero bueno. Entonces son dos personas. ¿Cuál es el criterio para una y cuál es el criterio para la otra? ¿Me pregunta, doctora? Sí. Me pregunta, sí, que son docentes de educación básica. Ok. ¿Qué más? Eso es importante. ¿Por qué estamos haciendo este diálogo? Porque, o sea, educación básica, de acuerdo. Voy a problematizar, ¿vale? Para no preguntarme ahí. Pero